Muy buenas a todos coders, espero que estén muy bien. Bienvenidos aquí al canal de All Code. El día de hoy pues básicamente vamos a estar viendo las bases de JavaScript, principalmente lo que son los tipos de datos, las constantes y las variables. Para ello pues yo estaré utilizando este editor de código que se llama Visual Studio Code, me gusta mucho. Si quieren utilizar otro pues son bienvenidos de hacerlo, en este caso yo estaré utilizando este. Y para seguir con lo que viene siendo este mini tutorial o esta mini guía, vamos a necesitar lo que viene siendo Node. Entonces, pues para ello van a venir a esta URL aquí. Sin embargo, yo se los voy a dejar todo esto en la descripción del video. Y van a descargar lo que viene siendo la Node como tal. Yo les recomiendo descargar la versión LTS, que básicamente es Long Term Support, que básicamente es la versión que va a ser mantenible a largo plazo, la versión estable, etcétera. Esto básicamente es una instalación básica que es siguiente, 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 y lo van a tener instalado. Y una vez ya lo tengan, vamos a estar creando nuestra aplicación, nuestra pequeña aplicación con Bit, ¿ok? Entonces, pues, listo, vamos a comenzar a hacer todo el proceso. Entonces, voy a cerrar esto y vamos a lo que viene siendo a crear nuestra aplicación, ¿listo? Para ello, yo voy a abrir Visual Studio Code, ¿cierto? Listo. En este caso, ustedes van a ver algo como esto, ¿listo? Y lo que vamos a hacer básicamente es crearnos una carpeta donde nosotros queramos colocar todo lo que necesitemos y vamos a venir aquí. En este caso yo voy a escoger esta carpeta que se llama bases raya JS, voy a seleccionar esto, listo, y voy a copiar en este autor que en este caso soy yo. Hay varias maneras de hacerlo. A mí me gusta mucho utilizar la terminal de Visual Studio Code. Sin embargo, si ustedes prefieren no hacerlo así, pueden venir directamente a la carpeta que quieren estar, en un de Shift, clic derecho y escriben abrir Shell de Windows aquí. Perdón, de esta no. PowerShell aquí. ¿Listo? Y entonces acá vamos a estar escribiendo los comandos que nos dice Bit. Entonces vamos a escribir aquí get started. Esto, repito, tras haber instalado Node, ¿ok? Voy a cerrar esto de una vez porque no lo vamos a estar utilizando más. Y para crear esto, básicamente vamos a estar utilizando este comando. Npm es básicamente el manejador de paquetes que viene directo con Node, entonces vamos a estar utilizando npm, pero si ustedes tienen yarn o pnpm, pueden estar utilizándolo también. Entonces, para crear la aplicación, vamos a estar utilizando este comando. Por ahora olvidemos de este template y vamos a venir aquí, ¿vale? Entonces, vamos a copiar ese comando aquí, ¿vale? Y le vamos a poner básicamente bases JS. ¿Listo? Sí, bases JS, me parece. Listo. Aquí nos va a pedir, nos va a empezar como a instalar lo que viene siendo Bit y le vamos a decir que sí, que proceda. Y esto de acá básicamente son las plantillas. Por ahora vamos a estar escogiendo lo que es el vanilla porque vamos a estar utilizando JavaScript puro. Y seleccionamos JavaScript. Por favor, seleccione JavaScript. Por ahora no estaremos utilizando TypeScript. Listo. Aquí básicamente nos dice los comandos que nosotros necesitamos ejecutar para poder correr nuestra aplicación de Bit, ¿vale? Que en este caso va a ser una aplicación que corre JavaScript. Entonces vamos a hacer lo que nos dice este tutorial de bases, que básicamente es la carpeta a la cual nosotros creamos ahorita, ¿cierto? Sí, mira, la carpeta de nuestra aplicación. Luego vamos a hacer la instalación, ¿vale? Les quiero mostrar algo antes. Mira que nosotros en este punto ya tenemos aquí las bases JS y ya nos creó esta carpetica dentro de la carpeta que creamos, ya nos creó esta carpetica que se llama bases JS. Cuando yo vaya a ejecutar este comando, vamos a ver que se van a instalar los paquetes. ¿Listo? Entonces vamos a escribir Enter y vamos a ver qué va a pasar. Ahí está instalando. Y listo, vemos que se creó esta carpeta que dice Node Modules. Básicamente estos son los módulos que necesita JavaScript para poder ejecutar muchas de las cosas que necesita esto. Por ahora veámoslo de esta manera, posteriormente lo vamos a ver un poco más específico. ¿Ok? Y finalmente nos dice que tenemos que correr este comandito para poder levantar nuestra aplicación. Entonces vamos a escribir npm run dev. Y perfecto. Nos dice básicamente que nosotros tenemos corriendo esta aplicación en el puerto 5173. Si no sabes mucho qué significa esto, básicamente nos está diciendo que vamos a venir a nuestro navegador y vamos a escribir aquí localhost, dos puntos, y el puerto que nos dice acá, que en este caso es 5173. ¿Ok? 5173. Perfecto. Listo. Esta es la aplicación que nosotros tenemos básicamente en este código. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo antes de correr nuestra aplicación. Vamos a eliminar todo el ruido que no necesitemos por ahora. Quitemos este setup counter. Quitemos esto. Y eliminemos este archivo que se llama counter.js. ¿Ok?
Vamos a tenerlo lo más limpio posible, pues, para no confundirnos. Y listo. Ahora, dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo le vamos a poner 01 constantes y datos. .js. Bueno, pongámosle tipo de datos más bien. Tipos datos. .js. ¿Listo? Y ahora este archivo aquí lo vamos a importar en el main.js, que es el punto de arranque de nuestra aplicación. Entonces vamos a ir aquí import, que es la palabra reservada que vamos a utilizar para utilizar un módulo, es decir, un archivo dentro de otro. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí 01 tipos de datos. ¿Listo? Fíjense que yo aquí no coloco el punto .js debido a que como estamos en JavaScript, esto infiere automáticamente que este es un archivo de JavaScript. Listo. Ahora, listo, ya tenemos nuestra aplicación corriendo y ya importamos nuestros tipos de datos. Este básicamente es el contenido que estamos viendo acá. Si nosotros borramos eso, pues no se va a ver nada. Por ahora, por el momento no me incomoda tenerlo ahí, entonces por ahora lo vamos a estar dejando ahí. Vamos a comenzar acá, ¿listo? Ya creando este archivo, nosotros vamos a empezar con lo que viene siendo el código. Entonces, primero hay que diferenciar dos palabras importantes, o dos conceptos importantes, el cual son las constantes y las variables. Básicamente, una constante es algo que no va a variar en el tiempo y una variable es algo que sí va a variar en el tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero declarar una constante en JavaScript, yo voy a utilizar la palabra reservada const de constante. Luego de esto vamos a colocar básicamente el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, coloquémosle mi primera constante y luego después un igual. Lo que va después del igual básicamente va a ser el valor que nosotros le queremos colocar a la constante. Por el momento coloquemos el valor de 1. ¿Listo? Ahora vamos a colocar una variable. Una variable se puede declarar de varias maneras. Una de ellas es var o let, ¿vale? Por el momento no vamos a utilizar var, debido a que ahora en este momento se recomienda ampliamente utilizar let en lugar de var, por lo cual en este punto no vamos a estar utilizando nunca var. ¿Ok? Entonces vamos a declarar let y vamos a colocar aquí mi primera variable. Y a esta le vamos a colocar el valor de 2. ¿Listo? Si nosotros queremos ver estas constantes directamente aquí en el navegador o básicamente en una consola, vamos a presionar aquí clic derecho e inspeccionar. ¿Listo? Nos vamos a ir aquí al apartado de consola. Depende del navegador que uses, vas a tener, siempre vas a tener la consola. Entonces está de tu parte poder encontrar este apartado de aquí. Y listo, ¿vale? Entonces en la consola vamos a ver básicamente todas las impresiones que nosotros hagamos desde nuestro código. Para imprimir en la consola vamos a utilizar esto de aquí, console.log, ¿ok? Console.log básicamente esto es como si fuese una clase que nos permite, bueno, digámoslo así, una funcionalidad que nos permite imprimir por consola. Después vamos a ver esto un poco más a profundidad, pero por el momento confíen en mí. Entonces, console.log nos va a permitir ver en el navegador, en este apartado de aquí, lo que nosotros coloquemos dentro de estos paréntesis. Entonces vamos a primero colocar, por ejemplo, un hola. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros colocamos un hola y recargamos este navegador, vamos a ver que vamos a tener un hola en este punto. Si nuestra aplicación se cayó. Vale, no había recargado completamente. Listo. Entonces aquí, hola. Listo. Y tenemos el hola que habíamos dicho anteriormente. Entonces ahora vamos a hacer lo que es imprimir nuestras constantes. Vamos a imprimir esta. Punto y coma. Yo recomiendo ampliamente siempre utilizar punto y coma para ayudar a JavaScript a compilar todo. Y mi primera variable. ¿Listo? Vamos a ver cómo lucen estas dos. 1 y 2. Simplemente son números. ¿Listo? Parecen igualitos. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros queremos cambiar el valor a esta constante. Entonces, si yo le quiero cambiar el valor a esta constante, básicamente yo iría como mi primera constante, ya sin el const, porque ya la inicialicé. Le voy a colocar, por ejemplo, el valor de 3. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver si esta primera constante que estamos imprimiendo tiene el valor de 3 o el valor de 1. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque nos dice acá, estamos intentando asignar o cambiar el valor a una constante y esto no se puede. ¿Listo? Esto nos está arrojando un error. Entonces, esto básicamente nos dice que esto es una operación que no es válida, ¿ok? Un error, no deberíamos hacerlo, porque una constante no varía su valor en el tiempo. A diferencia de las variables. Entonces, si yo le coloco aquí, por ejemplo, mi primera variable, vamos a ver que esto funciona perfectamente. Vemos que tenemos 1 y 3. ¿Listo? Bueno, ya teniendo la diferencia entre lo que es una constante y una variable, que una puede ser cambiada y otra no, vamos a ver lo que viene siendo los tipos de datos. Entonces, vemos que aquí estamos asignando siempre el mismo valor, el tipo de dato que es el valor, el tipo numérico, ¿ok?
Entonces vamos a primero a comentar todo esto. Para comentar en JavaScript utilizamos doble slash. ¿Listo? Entonces vamos a comentar todas estas líneas que tenemos aquí para no perder nuestro progreso. ¿Listo? Y listo. Entonces, si nosotros queremos hacer como un comentario un poco más grande, como en bloque, utilizamos slash asterisco y lo cerramos. ¿Listo? Entonces, aquí dentro podemos colocar, digamos, muchos comentarios y pues JavaScript simplemente los va a ignorar porque son comentarios, ¿ok? Entonces, vamos a ver, los tipos de datos que nosotros tenemos son los siguientes. A menos los primitivos vamos a ver en este punto, ¿listo? Vamos a ver los numéricos o el numérico, los string, que son básicamente texto, ¿vale? Coloquémoslo aquí, esto es igual a texto. Tenemos también los booleanos, que básicamente lo veremos después, pero básicamente son como decir, o esto es verdadero, o esto es falso, o esto está bien, o esto está mal, cosas así. Cosas que son como opciones binarias, operaciones binarias, sí o no. Y tenemos también los nullables, ¿listo? Básicamente estos son los cuatro básicos, digámoslo así. Hay otro que se llama un define, pero ese lo veremos después, con una pequeña explicacióncita o aclaración al respecto. Entonces, empecemos. Vamos a declarar puras constantes. Una se va a llamar mi número, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Vamos a declarar otra que se llame mi string. Otra que se llame mi booleano. Y otra que se llame mi nullable. Mi nullable. Listo. Entonces, los números, pues básicamente son los números, ¿cierto? Entonces podemos colocar, por ejemplo, un 2, podemos colocar un 100, un 200 o un número decimal incluso 0.88. Dejémoslo en 0.88 y mi string. Mi string básicamente son textos. ¿Cómo se define un texto en JavaScript? Podemos usar varias maneras. ¿Listo? Las dos más comunes son con comilla doble o bien con comilla simple. Da igual cuál uses, JavaScript igual lo va a interpretar como texto. Hay otro lenguaje de programación en el cual estas sí tienen su propia definición y cada una sirve para algo en específico. En este caso JavaScript lo interpreta igual, entonces pues utilicemos aquí mi string y coloquémosle aquí un nombre, por ejemplo, Carlos. ¿Listo? Eso es un string, eso es un texto, ¿ok? Y booleano, como les dije anteriormente, los booleanos sirven para decir como si algo es verdadero, algo es falso, sí o no. Entonces para ello utilizamos true, pero también podemos utilizar false, es decir, aquí podemos colocar false. ¿Listo? False. Da igual cuál lo coloquemos, pero podemos decir true o false. Y finalmente tenemos el booleano, el nullable, perdón, que el nullable se define con la palabra reservada null. ¿Listo? Perfecto. Aquí ya tenemos básicamente todos los tipos de datos. Em, Miremos qué pasa con los números, ¿listo? Básicamente los números nos permiten hacer operaciones matemáticas y muchas cosas más. Entonces vamos a hacer una impresión en consola de lo que viene siendo cada uno de estos, ¿vale? Vamos a escribir mi número, ¿cierto? Vamos a escribir mi número y vamos a escribir mi número multiplicado por 2. Esto ya son operaciones matemáticas que quizás veremos posteriormente. Por el momento simplemente nos vamos a concentrar en lo que vienen siendo los tipos de datos. Pero pues es un adelanto básicamente para multiplicar un número. Tú utilizas este operador que es un asterisco para decir que es un por, una multiplicación. Estamos diciendo que mi número por 2 es lo que va a imprimir acá en la consola. Entonces vamos a ver qué pasa. Vemos que tenemos 0,88 que es el número, la constante mi número. Y después estamos imprimiendo mi número multiplicado por 2. Entonces estamos viendo que este número multiplicado por 2 es igual a 1.76. Eso está bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, escribo mi string por 2? Vemos que ahora mi string por 2 es algo raro. Dice n a n. Básicamente, cuando tú multiplicas algo que no es un número por un número, nos va a decir que eso no es un número. Que es lo que significa not, NaN, que significa not a number. Entonces, básicamente nos está diciendo que esto que está aquí multiplicado por un número no es un número, pues porque esto acá, lo que está en el valor de mi string, no es un número, ¿ok? Entonces nos está retornando este not a number. Vale, miremos qué pasa y multiplicamos lo que viene siendo mi booleano. ¿Creen que me bote un not a number o qué podría estar votando? Miremos. Me está votando el número 2. Esto porque básicamente los booleanos tienen algo bastante importante y es lo que yo decía anteriormente que son como operaciones binarias. Por si no lo saben, las operaciones binarias básicamente son 1 y 0, ¿cierto? Entonces, 1 es como para decir es true y 0 es false, por decirlo así, ¿vale? Entonces, cuando yo multiplico un booleano por un número, básicamente le estoy diciendo
Si es true, es un 1. Y si es false, es un 0. Es decir, que si yo le coloco un false aquí, yo esperaría que este valor fuese un 0. Perfecto. ¿Listo? Eso es algo importante que es algo bastante curioso que deberíamos saber. Y vamos a ver qué pasa si yo pongo nullable aquí. Si yo pongo nullable, también es considerado un 0, porque nullable está asociado con básicamente la ausencia de valor, algo que nosotros estamos declarando como nullable. Estamos diciendo que este objeto como que no tiene contenido, básicamente eso lo estamos diciendo. Y listo, básicamente esos son los 4 tipos, digámoslo así, más primitivos que existen acá en JavaScript, que son el número, el string, el booleano y el nullable, ¿ok? Vamos a comentar esto por ahora. Y ahora vamos a ver unos tipos de objetos que son un poquito más complejos. ¿Listo? Estos, unos tipos de datos que son un poquito más complejos y estos los vamos a llamar objetos. ¿Vale? Objetos. Dentro de estos objetos existen como dos principales. Hay varios más, pero digamos que existen dos principales que son los arreglos o arrays, también le llaman así. Y otros que son los objetos literales. ¿Vale? Entonces, empecemos con esto, ¿vale? Un objeto básicamente veámoslo como una colección de los otros tipos de datos que nosotros teníamos acá, ¿vale? Y más, porque es que hay unos objetos que son un poco más complejos que veremos posteriormente. Pero concentrémonos en que esto básicamente, los arreglos y los objetos literales básicamente son una colección de los demás, ¿vale? Empecemos con los arreglos o arrays, ¿listo? Para crear un array, coloquémosle una constante que se llama mi array, ¿cierto? Tenemos que utilizar esta sintaxis de aquí. Utilizamos la palabra reservada new y luego escribimos en mayúscula la A de array y después lo completamos con array, ¿cierto? Y dentro de esto le colocamos los elementos que nosotros queremos coleccionar, es decir, 1, 2, separados por coma, 3, 4, le podemos poner aquí, por ejemplo, un nombre, es decir, que es una colección de cualquiera de estos tipos, no necesariamente tiene que ser uno específico. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, mi array. Entonces, vamos a hacer una impresión por consola de lo que tiene esta constante aquí que se llama mi array. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4 y nombre. Vemos que están encerrados como en corchetes cuadrados y que esto nos indica básicamente que esto es una colección de datos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y nombre. ¿Listo? Aquí nos indica que este es de 5 posiciones. Tenemos primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición. ¿Listo? Perfecto. Sin embargo, esta sintaxis es algo vieja y ya no se recomienda utilizarla. Actualmente se recomienda utilizar la siguiente sintaxis. ¿Vale? Vamos a comentar esta parte de aquí y vamos a empezar con la sintaxis que se recomienda actualmente. Vamos a poner el mismo nombre, mi array, y vamos a abrir corchetes los cuadrados, ¿cierto? Y vamos a escribir lo mismo que teníamos ya entre 3, 4 y le vamos a colocar aquí. Listo, vamos a imprimirlo de vuelta para ver que sigue siendo lo mismo. Listo, perfecto. Vamos a recargar por si no me creen y vamos a tener lo mismo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y el nombre. ¿Listo? Vale, entonces esta es la sintaxis que se recomienda, pero digamos que algo importante de los arrays es, digamos, poder acceder a los elementos que este tiene dentro, que está coleccionando, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros habíamos dicho que esto tiene 5 posiciones y para algo son esas posiciones, es decir, que nosotros utilizamos las posiciones para acceder a los valores que tienen, que están siendo coleccionados en este array, ¿ok? Entonces, si yo quiero acceder a la posición, por ejemplo, al nombre, yo estaría esperando que yo escriba la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, la quinta posición, ¿cierto? Entonces, para acceder a los valores de un array, colocamos corchetes cuadrados después de colocar el nombre de nuestra constante, que es un array, ¿cierto? Y colocamos aquí dentro la posición que nosotros queremos acceder. Vamos a ver que nosotros aquí, vamos a ver si obtenemos el nombre, ¿listo? Listo. Aquí tenemos un define. ¿Pero por qué tenemos un define? Básicamente tenemos un define porque los arreglos empiezan a contar desde cero. Es decir, vamos a decir un comentario aquí pues para que no nos perdamos. Y vamos a ver lo siguiente. Los arrays empiezan desde la posición cero. Es decir, que la posición cero en este array de aquí tenemos el valor 1. ¿Cierto? En la posición 1 tenemos el valor de 2. En la posición 2 tenemos el valor de 3. En la posición 3 tenemos el valor de 4. Y en la posición 4 tenemos el valor de nombre. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nosotros estamos mirando acá. Si nosotros imprimimos esto, el arreglo en consola, vamos a ver algo importante. Al menos en Chrome se ve de esta manera. Cuando nosotros lo desplegamos aquí con esta flechita de aquí, vamos a ver que la posición 0 tiene el valor de 1, la posición 1 tiene el valor de 2, y la posición 4 tiene el valor de nombre. Entonces este de acá es el índice que nosotros estamos utilizando para poder acceder a los valores del arreglo. Entonces si yo quiero acceder al nombre, yo tendría que colocar
aquí la posición número 4, ¿cierto? La posición número 4. Entonces vamos a ver que al yo colocar esta posición número 4 vamos a tener aquí el nombre. Perfecto, eso es lo que necesitamos. Yo quiero obtener, por ejemplo, el 2, tendría que colocar aquí la posición número 1, porque recordemos que empieza a 0, entonces la posición 0, la posición 1. Yo quiero obtener el 2, entonces le pongo la 1. ¿Listo? Veamos aquí tenemos el 2. Eso es algo bastante importante. Ahora, los objetos tienen algo importante y es que, digamos, pueden ser mutables. Es decir, si yo vengo aquí y coloco mi array y yo quiero agregar otro, digamos, otro ítem dentro de esta colección, yo voy a decirle mi array.push. Este push básicamente es una función que nos va a hacer, que lo que va a hacer es meter o, sí, asignar un nuevo elemento al final del array o al final de la colección. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí un booleano en este caso, ¿listo? Un true. Entonces vamos a imprimir acá lo que viene siendo mi array. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, nombre y true. Perfecto. Eso es lo que... entonces nosotros mutamos este objeto después de que se creó. Esto simplemente sirve con los objetos. Recordemos que los objetos son como unos casos especiales, unos objetos un poco más complejos, más compuestos. Entonces, pues por eso podemos hacer estas clases de operaciones aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo que nosotros vimos anteriormente, que es qué pasa cuando yo accedo a una posición que no existe. Por ejemplo, la 100, ¿cierto? Vemos que ahora tenemos un valor que dice undefined. No sé si recuerdan, pero aquí nosotros tenemos un valor que dice nullable, pero acá también existe uno que se llama undefined, ¿vale? Estos dos, digamos que son parecidos, pero no cumplen, digamos, la misma función. Normalmente nullable, cuando tú asignas una variable como nullable, tú le estás diciendo controladamente que quieres que esa variable no tenga ningún valor, ¿vale? Pero cuando una variable es undefined es básicamente porque JavaScript no pudo encontrar lo que usted estaba buscando, ¿ok? Es decir, undefined normalmente es algo que arroja JavaScript cuando nosotros no puede encontrar algo, ¿cierto? Y null es cuando si nosotros se lo asignamos literalmente. Aunque también nosotros podemos escribir aquí, por ejemplo, const mi undefined define y colocarle aquí el valor de undefined. Esto también está permitido, entonces si yo imprimo esto, pues obviamente pues me va a imprimir un define. Sin embargo, normalmente se prefiere utilizar el nulo y dejar el undefined como algo propio de JavaScript, que JavaScript sea quien nos arroje esto, ¿vale? Listo, ya sabemos lo que es un arreglo, básicamente es una colección de diferentes tipos de datos, ¿cierto? Y se declaran a través de los corchetes cuadrados, podemos acceder a sus posiciones a través de el corchete cuadrado después del nombre del arreglo, es decir, ¿no? Una console.log y colocamos aquí, por ejemplo, el 2, la posición número 2. En este caso nos estaría entregando el número 3, ¿cierto? Perfecto. Listo. Ahora esto es por el momento lo que necesitamos saber de los arrays. Ahora vamos a ver otro tipo de objeto que se llaman los objetos literales. Entonces vamos a venir aquí, vamos a escribir aquí objetos literales. Vamos a ver un poco de espacio y vamos a ver cómo se declara un objeto literal. Listo, vamos a escribir mi objeto literal. Tanto como los arrays, existe, digamos, una manera vieja y una manera, digamos, recomendada en la actualidad. En los arreglos vamos a ver, en los objetos literales vamos a ver cómo se hace directamente de esta manera, ¿listo? Para los arrays utilizamos corchetes cuadrados, para los objetos literales utilizamos llaves, ¿listo? Los objetos literales, digamos que la estructura de un objeto literal va a ser de la siguiente manera. Va a tener una key que normalmente es de tipo string, ¿cierto? Es como un texto, por decirlo así, y va a tener un valor, ¿cierto? Entonces se dice llave valor, ¿listo? Entonces, digamos, la llave es como el identificador de una posición como en los arreglos, y el valor, pues básicamente va a ser el valor que tiene esa llave. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, coloquemos aquí objeto literal, coloquémosle nombre. Y este va a tener nombre, por ejemplo, de Carlos, ¿cierto? Coma. Veamos cómo se hace esto. ¿Listo? En este caso, teniendo en cuenta esa sintaxis de aquí, vamos a ver que mi objeto literal tiene una llave que se llama nombre, cuyo valor es Carlos, ¿cierto? Se asigna de la siguiente manera. Llave, dos puntos y después el valor. Y una coma si tú quieres seguir colocando nuevas llaves. Es decir, que yo aquí puedo colocar, por ejemplo, la edad. Como la edad es un tipo numérico, yo esperaría colocar aquí, por ejemplo, 22. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, si yo quiero, vamos a imprimir antes que nada esto. Punto log y le ponemos aquí mi objeto literal.
Perfecto. Entonces vamos a ver que nos está imprimiendo por consola esto. Vemos que nos está imprimiendo nombre Carlos y edad 22. Vemos que es algo parecido a como nos imprimía el arreglo. Pero ahora tenemos la llave y el valor. Edad 22, nombre Carlos. ¿Listo? Vamos a ver, entonces si yo quiero acceder a, digamos, al nombre de este objeto literal, ¿yo cómo haría para hacerlo? Tendría que colocar aquí mi objeto literal, punto, nombre. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo hago esto. Vamos a ver que tenemos aquí Carlos. Y si yo quiero obtener la edad, pues simplemente colocar aquí punto edad. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer para obtener esto. ¿Qué pasa con los objetos literales? Voy a poner un punto y coma aquí. Que yo también puedo asignarle nuevos, digamos, nuevos llave de valor aquí, un nuevo ítem después de haberlo inicializado. Entonces, si yo hago esto, mi objeto literal punto y le coloco aquí, por ejemplo, apellido, ¿cierto? Y le ponemos garzón, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver que cuando yo imprima mi objeto, vamos a tener estos dos y también vamos a tener apellido, porque recordemos que los objetos pueden mutar. ¿Listo? Vamos a ver. Mire, aquí tenemos apellido, Garzón, edad, 22, nombre, Carlos. Este orden realmente lo hace el navegador por orden alfabético, así que no nos preocupemos por esto. En este momento recordemos que de igual manera nosotros podemos acceder a estos valores a través de su key o a través de su llave. Entonces, por ejemplo, mire que en este punto nos autocompleta solo estos dos debido a que simplemente lo estamos inicializando así, pero yo puedo perfectamente colocar apellido acá y vamos a ver que vamos a obtener perfectamente el garzón. Básicamente eso sería todo por el momento con lo que se hace referencia a los tipos de datos. Ya vimos lo que básicamente son las constantes y las variables, cómo declararlas, ¿cierto? Vemos que las constantes no pueden ser inicializadas de vuelta, es decir, no pueden, da igual que sea un objeto o no, si está declarado como constante, yo no puedo hacer esto. Mi objeto y agregarle aquí, por ejemplo, lo mismo que tengo acá. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco este símbolo de igual, yo básicamente estoy haciendo un proceso de asignación o un proceso de inicialización. Entonces, como yo ya dije que esto era una constante, yo no puedo inicializarlo más de una vez. Entonces, vamos a ver que esto me da un error. Lo mismo que siempre hemos visto. Y no podemos asignar esto a algo que es constante, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya vimos que tenemos lo que son las constantes, las variables, vimos los tipos de datos básicos que son los numéricos, los strings, los booleanos, los nullable y los undefined también los vimos un poco. Y después vimos lo que básicamente son unos objetos que son un tipo de dato un poco más complejo, un poco más compuesto, que son los arreglos, que básicamente son colecciones em, y colecciones con base a posiciones de diferentes tipos de datos y los objetos literales que son muy parecidos a los objetos, pero con los cuales podemos acceder a los valores a través de las llaves. Eso va a ser básicamente todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.